Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Aló, don Carlos. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, ya. ¿Cómo están? Bien, bien. Ya, qué bueno. Cuidándose, supongo. Ok. Oye, bueno, les doy la bienvenida. Vamos a estarnos viendo. Miguel no está por ahí, ¿cierto? No se ha incorporado. Constanza. Bien, con precaución. Perfecto. Hola, profe. Hola, Constanza, ¿cómo está? ¿Y Miguel? ¿Qué pasó con ella? ¿Está durmiendo todavía? La Amigor está en otra clase, profe, es lo más probable, porque teníamos choque de horario. Bueno, ella tiene un choque de horario. El ramo que a mí me chocaba con ella, yo lo boté, así que ya no tengo problema. Ya. Las clases que me asignaron fueron estas. Voy a mostrar el horario para evitar confusiones. Estoy abriendo el documento. Oh, que se demoran en abrir esta cosa. Este es el horario de clase. El martes en esta hora, de 8 a 9 y media, y el viernes de 8 a 9 y media. ¿Por qué yo llegué a esto? Les voy a comentar. Yo había mandado la disponibilidad horaria al señor Eduardo Faibovich. ¿Lo ubican? Sí, pero él ya no es coordinador. Correcto, él ya no es coordinador y ese señor se jubiló. Sí. Ya. Y ese señor le mandó, ¿cierto?, el horario de clase que yo había establecido, que era los días jueves 1 y 2, a José Mesa, que es el que está, que es el director, que es la persona que está ahora a cargo de que es el director de la carrera del ICI, Ingeniería Civil Industrial. Entonces me dijo, Víctor, tú tienes que hacer la física 2, y este es el horario de clase donde tú debes colocarte todo el resto, lo que está ya ocupado con las asignaturas que corresponden. Entonces yo le dije, mira, la posibilidad está el día jueves, había otra asignatura aquí, entonces yo le dije, puede ser el martes y el viernes, sí, me dijo, ningún problema, eso está desocupado. Así que eso queda establecido así. Y eso fue la resolución en por qué estamos hasta ahora. Entonces, las clases... Voy a apagar esto, discúlpeme.
Y esos son los horarios entonces a establecer. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Ya. Aquí está el programa de la asignatura. El nombre Física General Mecánica 1. Usted tiene que tener prerequisito la Física 1 anterior. Está la descripción de la asignatura, los objetivos generales, los objetivos específicos, para que los pueda ver. Y está la unidad temática. Y las unidades temáticas son dinámica de un sistema de partículas, centro de masa, momento lineal de una partícula y de muchas de ellas, conservación del momento lineal, energía de un sistema de partículas, momento angular, colisiones, choques. Esa es la unidad temática. Después vendría lo que tiene que ver todo con la dinámica de rotación, momento angular, de un cuerpo rígido, el cálculo del momento de inercia, ecuación de movimiento de rotación de un cuerpo rígido, energía cinética de rotación, movimiento giroscópico. Después viene una gran unidad temática que tiene que ver con el movimiento oscilatorio, los sistemas oscilatorios, movimiento armónico simple, oscilador armónico simple, la energía, ¿cierto?, de un movimiento armónico simple, las aplicaciones, péndulo, movimiento armónico simple, su relación con el movimiento circular, combinaciones de movimientos armónicos simples, oscilaciones amortiguadas, forzadas, impedancia, osciladores aplicados, y finalmente para terminar con la unidad, ¿cierto?, temática de gravitación. La introducción, la ley de Kepler, Newton y la ley de gravitación universal, la constante de gravitación universal, la gravedad en la superficie de la Tierra, la energía potencial gravitatoria, movimiento general bajo la interacción gravitacional, el campo gravitacional debido a un cuerpo esférico, el principio de equivalencia, la gravitación y las fuerzas intermoleculares. Todas las clases serán de tipo expositivo, dándose énfasis, ¿cierto?, al rigor de la física, pero sin olvidar lo relacionado con el abstracto de las aplicaciones. La evaluación se consideran 3 pruebas integrales coeficientes 2 para cada una de las unidades y en forma optativa pruebas parciales coeficiente 1. Usted sabe que yo voy a tomar 3 pruebas integrales. Y la bibliografía que le sugiero es el Alonso Fino, el tomo 1, el Randy Holiday, el Friedrich Wedge, el C.R. Szymanski, el Serwi tomo 1, que son algunos textos o libros que usted pueda tener, aparte de las que otros ya hemos visto. No sé si tienen alguna duda. Este programa, ¿cierto?, está puesto en el aula virtual, no sé si lo habrá visto. ¿Vieron estos documentos, no? Sí, profe, Ya, yo los vi el otro día. está todo ahí. Y aquí tengo presupuestada, ¿cierto?, una programación que preparé para el semestre. Aquí está el nombre, asignatura Física Mecánica 2, primer semestre 2021. Mi correo, usted ya sabe cuál es mi correo. La Física 2, el inicio de clases es el 29 de marzo y termina el 30 de julio. La Física 2 Mecánica 3221, Ingeniería Civil Industrial, el profesor quien habla. Y acá está, ¿no es cierto?, las unidades temáticas. Échale un vistacito, mientras tanto vuelvo al tiro, por favor. En cuanto a los contenidos, las pruebas, una fecha estimativa y los porcentajes en cuestión.
Está bien, sí. Ya. ¿Me escuchan, verdad? Entonces yo les propongo la siguiente situación. Una primera prueba para el sistema de partículas, centro de masa, conservación del movimiento lineal, choque, movimiento angular, sistema de partículas. Acá hay una prueba de trabajo integral con la unidad número 1. Eso vale el 33% y pretendo tomarla, esa prueba, el 28 de mayo. Y el 28 de mayo, para ratificar eso, el 28 de mayo es día viernes. ¿Ya? Recuerda que tenemos clases los martes y los viernes. Una segunda prueba, que es el momento angular de un cuerpo rígido, energía cinética, rotación, movimiento armónico simple, oscilaciones amortiguadas y amortiguadas y forzadas. Una prueba, cierto trabajo, integrar 2 con un 33% y pretendo tomarle el 29 del 6. Y el 29 del 6 es día martes. Y una tercera unidad que tiene que ver con la ley de Kepler, gravitación universal, energía potencial gravitatoria, que tiene que ver con una prueba de trabajo 3 integral, ¿cierto? Que es el 34%, y eso es el 13 de mayo. El 13, perdón, de julio. Acá, día martes. Y eventualmente una prueba recuperativa que es personal donde entra toda la materia, que es el 23 del 7. Acá, día viernes 23, y esto se termina el 30. Entonces con eso quedamos cubiertos respecto a toda la situación. No sé si alguien tiene algún comentario de las pruebas. Según el listado que yo revisé hasta ayer, ¿cierto? Son 6 personas las que están inscritas oficialmente en el curso. Por lo tanto, yo sugiero que hagan 2 grupos de 3, de 3 personas. No sé si hay algún comentario, alguna consulta, duda de lo que acabo de proponer. 3 pruebas Profe, integrales. ¿su forma de evaluar va a ser igual que el semestre pasado? Claro, pues lo que hago, trabajos grupales. 3, O sea, me refiero al horario, así asincrónico, ¿cómo así? No te entiendo. que nos da ciertas Te horas doy la para poder prueba, hacer la claro, y te prueba. doy, tomate tú, te digo, ya tienes, si es ahora en la mañana, te doy la explicación, son las 9:30, te doy hasta las 12 de la noche del mismo día, Ah, ya, ya, perfecto. para que puedas trabajar, ¿me entiendes?
y como son 3 personas y dado que están separados, ¿cierto? Y tienen que trabajar y trabajar en equipo y comunicarse para que alguien después arregle, junte toda la información y me haga llegar, ¿cierto? Me haga llegar al aula la respuesta de la prueba. Y eso les toma un tiempo, así que les doy un tiempo que corresponde. Entonces, hasta el momento yo sé que hay, vuelvo a reiterar, hay 6 personas. Entonces yo sugiero que hagan 2 grupos de 3, pues, ¿ya? Los que están debidamente, digamos, inscritos. Hay personas Profe, ¿qué? hay personas que se integraron que son nuevas, que no tenían idea de nada, no sabían dónde estaba el ID y todo lo que yo había colocado. Entonces a esas personas les va a costar un poquito más adecuarse a las condiciones. El resto ya conoce la Profe, forma de trabajo. Dígame. ¿a qué personas tiene usted? Porque en el grupo que tenemos nosotros hay 5, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué personas tiene usted? Porque en el grupo que estamos nosotros hay Yo ayer 5 personas y igual el grupo de WhatsApp se... Yo ayer conté en el listado, yo no vi grupo de WhatsApp, yo vi 6 personas inscritas, los que estaban ahí en el, digamos, en el sistema, las personas que pertenecían a ese grupo. Por eso que, claro, en el WhatsApp hay 5, pero yo conté 6 ayer en el listado oficial de la universidad que me entrega. Bueno, el que usted constituya un grupo de trabajo, eso ya es resorte suyo. A lo mejor algunas personas quieren trabajar solo, quieren hacer las cosas solo, también me lo avisa con tiempo, ¿ya? Pero es una sugerencia que yo hago respecto a si hay 6 personas, hagan 2 grupos de 3. Si van a hacer, si son 6 personas y van a hacer un grupo de 5 y una de 1, queda un poco desbalanceado, ¿me entiendes? Pero a lo mejor hay alguna persona que me dice en forma interna y se sabe que yo quiero trabajar solo. Como fue el semestre pasado, una persona que trabajó solo. Respecto a la bibliografía, son los mismos textos, pero ahora en algunos casos tiene que ir con el Alonso Fin tomo 1 y 2, el Serway tomo 1 y 2, el Wedge, el Apuntes de Física, que creo que ahora no le serviría para esta parte, el Física General Chao puede ser, el Cedar Szymanski, Internet ya sabe ya que hay videos, hay información adicional, ¿no es cierto?, donde hay clases particulares, etcétera, etcétera, y otros. Y cuando digo otros, puede que usted tenga algún texto, algún libro en su casa que le pueda ser de utilidad. Y los libros usted los puede bajar, qué sé yo, los puede, los puede hacer parte suya, los puede copiar, como usted quiera. ¿Alguna otra pregunta de esto? Esta es una propuesta de trabajo. Ya sabemos que son 3 pruebas integrales, que cada una tiene su porcentaje de evaluación. Usted tiene las fechas estimativas para las pruebas. La forma en que voy a evaluar, ¿cierto? Son de carácter grupal, 3 trabajos. Están las materias, está el inicio y el término de las clases, está el nombre de su profesor y alguna bibliografía sugerida para poder abordar eso, aparte de la que dice el programa, que es prácticamente la misma. Entonces con eso ya estaríamos en condiciones. Este es el metro cuadrado con esto aquí, por eso está el contrato didáctico que uno hace, está enmarcado y es la propuesta que uno tiene para poder resolver este tipo de cosas. Ahora, si hay que correr o adelantar una prueba, y usted me dice, profe, nos puede dar el plazo en vez del viernes, hasta el sábado en la mañana a las 12 del día o a las 10 de la mañana, eso lo conversamos, o puede, en vez de hacerla el viernes, la puede hacer el próximo martes de la próxima semana, eso lo conversamos, pues ya nos conocemos y usted sabe cómo yo trabajo. Y en estos tiempos de pandemia en que estamos todos sumergidos, hay que darle la facilidad a la gente que corresponda. Tampoco significa un libertinaje, pero sí dar las oportunidades de trabajo, ya para que pueda resolver esto como corresponde. No son las mejores condiciones, pero hay lo que hay. ¿Preguntas, dudas, si no, para cerrar esto? ¿Alguna consulta, alguna duda de esto? No, profe, todo claro. Ya, perfecto. Ninguna duda.
El programa de la asignatura voy a mostrarlo, así como también esta programación ya está en el aula virtual, para que ustedes los puedan hacer parte suya, sobre todo aquellas personas que se van a integrar, que por alguna razón son alumnos que están trabajando con primera vez conmigo. Voy a ir a abrirla. ¿Cuánto entraron a la carrera, saben o no? No, profe, no sabemos. Ya. Pero parece que entró menos gente a la universidad. Bueno, es lógico, las condiciones económicas, toda la gente, la mayoría de la gente está ¿Cuál cambiando. fue su pregunta, profe? Que no lo escuché bien. ¿Cuántas personas habían ingresado a primer año de su carrera? 19. Ya. No es la misma situación que hace un par de años, porque ya vamos, digo par de años, porque ya vamos para el segundo. Aquí entro al aula. Y yo creo que esto de este sistema online se va a pronosticar, o sea, se va a extender para todo el año. Yo creo que la inmunidad de rebaño la vamos a tener por allá por septiembre. ¿Ustedes no se han vacunado todavía? No. Estamos listos, profe, estoy vacunado. ¿Sí? Sí. ¿Eres vocal de mesa? No, estaba trabajando en el servicio público del hospital, entonces me vacunaron al Ah, tiro. claro, claro, claro. Es prioritario para ti. Yo me puse las dos vacunas. Ahí está el programa de la asignatura, ¿ves? En la primera, cuando usted entra dándole la bienvenida, ahí coloqué el programa de la asignatura y la preparación académica del curso, que es lo mismo que yo acabo de mostrar. Vamos a la unidad número 1. Y aquí está, ¿ves? Esta es la cantidad de movimiento lineal, sistema de partículas, el PPT centro de masa, PPT dinámica de rotación y PPT momento angular. Y cada uno de ellos, PPT, como lo he ido trabajando en el tiempo, está la materia y vienen y hay ejercicios tipo resueltos en cada uno de ellos. Vamos a buscar a los participantes si están por aquí, veamos quiénes son los participantes de esto. Ahí está don Sebastián Ignacio Reyes, Constanza Pilar Candia, Carlos Javier Cueto Benavides, Diego Alejandro Salinas Parra, Migor Arlén Cornejo Leiva y Bastián Delgado Ignacio. Entonces habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quién habla? ¿Ves? Por eso yo les sugiero, ¿cierto?, que si ustedes quieren se agrupan grupos de 3, po. ¿Ya? Hasta el momento hay 6 personas. Bien, vamos a abrir el PPT número 1.
¿Alguien sabe cómo cerrar esto para el lado, no? ¿Dónde acá? Ahí está la materia, fíjese bien lo que le estoy mostrando. Está toda la materia como tal, lo que es el coeficiente, y luego vienen ejemplos, ¿ves? Ahí tiene un ejercicio, dos ejercicios, 3, 4, 5 ejercicios que son a modo, ¿cierto? Son tipo prueba, que yo he tomado en algunos semestres. Entonces, cada uno de los PPT trae incorporado, ¿cierto?, lo que es la materia y lo que es los ejercicios. Entonces, vamos a ir a buscar eso. ¿Dónde dejé eso? Por aquí. Oh, aquí está. Aquí está entonces la cantidad, vamos a comenzar con esto, que es la cantidad de momento lineal o cantidad de movimiento, que es uno de los pilares fundamentales de lo que es la física mecánica newtoniana, y se define, ¿cierto? Es una cantidad vectorial que en el sistema MKS es kilogramo por metro partido por segundo. El momento lineal o cantidad de movimiento es la magnitud que caracteriza el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Y cómo se define? Delta P. Recuerde que ese triangulito significa el P final menos el P inicial, que es una cantidad vectorial, es el producto de la masa del objeto por el cambio de velocidad que se le produce, el delta P. Y eso se mide en kilogramos, que sería la masa, por el cambio de la velocidad, que es metro partido por segundo. Eso no recibe ningún nombre específico. Recuerde usted que kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, eso es Newton. Esto queda de esa manera, no se le da nombre, un nombre específico, a pesar de que es una unidad compuesta, ya de las fundamentales que son la masa, la longitud y el tiempo. De otra manera, así se define entonces lo que es la cantidad de movimiento lineal, que es una cantidad vectorial. Y también aparece lo que es el impulso, y los impulsos, ¿cierto?, es el producto de la fuerza por la variación del tiempo, es decir, la fuerza actúa en un pequeño intervalo de tiempo muy pequeño y el producto de eso te da lugar al impulso, que es una cantidad vectorial también, y en el sistema MKS se expresa como newton por segundo. La fuerza se mide en newton y el tiempo en segundo. Y se denomina el impulso mecánico a la magnitud que combina la fuerza aplicada y el tiempo que dura la aplicación. Y aquí tenemos entonces un gráfico de fuerza-tiempo. La fuerza, ¿cierto?, actúa en un intervalo de tiempo muy pequeño y, ¿cierto?, comienza con un valor muy pequeño y alcanza un gran valor, ¿cierto?, que es la fuerza, y esta disminuye rápidamente en cuestión.
Y el área bajo la curva de ese proceso, ¿cierto? Ya sabe que usted la importancia del área de la curva nos daría el impulso, ¿ya? Porque es el producto de esa fuerza por el tiempo. Si la fuerza es pareja, entonces sería un cierto valor paralelo aquí al eje del tiempo, y si tú multiplicas largo por ancho, te queda el área bajo la curva y te daría el impulso de esa fuerza. Pero las fuerzas son demasiado grandes y actúan de una forma, digamos, no muy decente, entonces varían de alguna manera, rápidamente, y decaen. Entonces tiene definido usted lo que es el acantilamiento lineal y lo que es el impulso. ¿Y cuál es la relación entre el impulso y el acantilamiento lineal? Por una parte, usted sabe que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, segunda de la ley de Newton. Pero recuerde usted que la aceleración es el cambio de la velocidad por el tiempo, así que la fuerza le queda a la masa por el cambio de la velocidad en el tiempo. F igual a m por delta v en delta t. Y por lo tanto le queda F por delta t es igual a m por delta v. Usted pasa eso para allá. El delta t está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces le queda F, la fuerza por la variación de tiempo en la cual actúa, es igual al producto de la masa por la velocidad. Entonces, de asterisco y dos asteriscos, ¿cuáles son asteriscos? Esta es la ecuación asterisco y esta es la ecuación dos asteriscos. Te queda que F por delta T es el impulso, ahí está, y eso es igual a M por delta V, y M por delta V es igual a delta P, y es igual a delta P. Es decir, el impulso produce una variación, ¿cierto? Una variación en la cantidad de momento lineal del objeto. ¿Pregunta, duda? ¿Estamos definiendo cosas? El cambio de No, movimiento profe, no lineal. hay duda. Ya, el cambio de movimiento lineal de un cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa y se produce en la dirección de dicha fuerza. Sabemos, ¿cierto?, que la fuerza es el cambio o la derivada, ¿cierto?, del vector cantidad lineal en el tiempo. SP, ¿cierto?, es el producto de M por V. Entonces sacamos la masa afuera, tengo de la derivada de un producto, te queda la masa por la derivada, ¿cierto?, de la velocidad en el tiempo, más la velocidad por la variación de la masa en el tiempo. Si la masa permanece constante, entonces no hay variación, ese término desaparece y nos queda cierto que la fuerza es igual a m por dv al d, que es masa por la aceleración. Si eso está actuando en un número de partículas muy grande, la suma de todas las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Cuando dos cuerpos interaccionan, se ejercen fuerzas mutuamente iguales en sentido contrario. Suponte tú, si tú tienes dos bolitas de billar, una mesa de pool, tú tienes la bola blanca que sería la 1 y la 8 que sería la 2. Entonces, al colisionar, obviamente, la pelotita blanca le genera una fuerza a la negra, que sería la fuerza que hace la 1 sobre la 2, y la 2 le responde con una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Ambas fuerzas son de igual magnitud, pero sentido contrario. Entonces, de acuerdo a la ley de conservación lineal de un sistema aislado, en ese caso yo estoy hablando de dos esferas que están sobre una superficie pulimentada donde no hay rozamientos. Estas dos fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario, y si tú derivas eso respecto al tiempo, obtienes que la variabilidad de la cantidad de momento lineal de la 1 en el tiempo es igual, con signo negativo, a la variación de la cantidad de momento lineal de la 2 en el tiempo. Si eso tú lo pasas para allá, ambas quedan positivas, y te queda que la derivada, ¿cierto?, de la suma de las cantidades de momento lineal en el tiempo igual a 0, y esto implica que si eso es 0, la derivada de una cuestión o la suma de las cantidades de movimiento lineal igual a 0, significa que es constante, es decir, el movimiento lineal de un sistema aislado siempre permanece constante en el tiempo, que es una de las leyes importantes. Entonces, en todo tipo de colisión siempre se conserva la cantidad de movimiento lineal. Para eso, ¿cierto?, nosotros lo que nos van a mostrar, dos objetos que se están moviendo, ya se le aplicaron las fuerzas externas y los muestran, ¿no es cierto?, cuando se están moviendo y colisionan sobre superficies que no tengan rozamiento, por ejemplo, una pista de hielo, prácticamente roce cero, o dos péndulos que estén en el aire, que choquen, o una bala, ¿cierto?, con un objeto que esté colgando. Se produce la colisión, alguien le generó el disparo, la fuerza necesaria y suficiente para que salga, pero a nosotros nos muestran la fotografía en el último instante, en el proceso de colisión. Y en esa colisión, en ese choque, en esa interacción entre los dos cuerpos, permanece constante la cantidad de momento lineal en ausencia de fuerzas externas.
Por eso que son problemas bastante especiales. Ejemplo, la colisión de dos partículas no sometidas a otras dos interacciones. Entonces tú tienes antes la cantidad de momento lineal de las dos partículas es igual a la cantidad de momento lineal después de la colisión. Aquí tienes P1 y aquí tienes P1'. Aquí tienes P2 de la partícula 2 y tienes P2'. Entonces, si tú haces la variación, ¿cierto? Entonces esto implica que la variación de la cantidad de momento lineal de la primera colisión es igual a la variación de la cantidad de momento lineal después de la colisión. El momento lineal que pierde una partícula la gana la otra, de modo que el momento en su conjunto no habrá variado. Una vez que uno tiene establecido que en ausencia de fuerzas externas la cantidad de momento lineal permanece constante en una colisión para dos objetos o más, porque no necesariamente pueden haber dos, podrían haber tres o cuatro o más, uno clasifica este tipo de choques. Y hay algunos tipos de choque. Entendemos por choque el encuentro o colisión de dos o más cuerpos en que al menos uno de ellos está en movimiento. Acá tenemos el caso de un choque directo. Tenemos una masa M1 con una cierta velocidad y una masa M2 con una cierta velocidad V2. ¿Se dan cuenta ahora quién les otorgó estas velocidades? Alguien, un agente externo, lo hizo antes. Igual cosa en este otro sentido, para que las dos colisionen, uno va desde la izquierda hacia la derecha y el otro desde la derecha hacia la izquierda, con estas magnitudes. Quien le propuso esas velocidades fueron dos agentes externos anteriores a la colisión. Y este es un choque directo, los cuerpos que chocan se mueven en la misma dirección. También tú puedes tener un choque de tipo oblicuo, es cuando los dos cuerpos que chocan se mueven en distintas direcciones. Aquí tú tienes una partícula, ¿cierto? A, que viene, ¿cierto?, acercándose con una cierta velocidad de 1,5 metros por segundo, haciendo un ángulo de 40 grados para chocar, ¿cierto?, a la partícula B. Y ahí está el sistema referencial. Entonces, este es un choque de carácter oblicuo, este es un choque directo. En ambos tipos de colisiones, en ausencia de fuerzas externas, como repito, se conserva la cantidad de momento lineal del sistema. Colisiones entre cuerpos. En un sistema aislado, fíjese bien, en un sistema aislado el momento lineal permanece constante. En una colisión, entonces aquí se dice que en ausencia de fuerza externa, es decir, la suma de la fuerza externa vale cero, la variación de la cantidad de momento lineal vale cero, es decir, el P antes es igual al P después, y estas colisiones se clasifican y reciben algunos nombres o apellidos. Esta es la colisión elástica, esta es la colisión inelástica y esta es la colisión plástica. ¿Cuándo se llama colisión plástica? Cuando, además de conservarse la cantidad de momento lineal, se conserva la energía cinética, antes y después del choque. Cuando la colisión es inelástica, cuando no se conserva la energía cinética. Se sigue conservando la cantidad de momento lineal, tanto la elástica, en la inelástica, en la plástica, pero ahora el apellido que reciben se tiene que ver, ¿o cierto?, tiene que ver con la energía cinética. La colisión inelástica no se conserva la energía cinética. La colisión plástica, totalmente inelástica, los cuerpos quedan trabados o pegados. ¿Qué es lo que sucede, cierto?, cuando una persona no respeta la señalización en un cruce de dos calles y viene otro, ¿cierto?, lo colisionan y los dos siguen trabados juntos común, ¿cierto?, como una especie, si antes era la masa del auto A y la masa del auto B, después siguen con una masa M sub A más M sub B con una velocidad común en alguna dirección. Y esa es una colisión completamente inelástica o plástica. Entonces, las colisiones reciben su apellido elástico, inelástico o plástico en relación, ¿cierto?, a la conservación de la energía cinética o no conservación de la energía cinética. Y la colisión plástica es cuando quedan trabados o pegados. Aquí tenemos entonces, en cuanto a las ecuaciones, lo otro era, ¿cierto?, lo cualitativo. Ahora lo vamos a ver específicamente respecto de las ecuaciones. La colisión elástica, en las condiciones elásticas se conserva el momento lineal y la energía cinética del sistema. Aquí tengo antes de la colisión dos esferas, o cierto, dos pelotitas de masas M1 y M2 con velocidades V1 y V2 antes de la colisión. Obviamente, para que se produzca la colisión, ya que van los dos a la derecha, la velocidad V1
es un poquito más grande que la velocidad V2. Ahí están los vectores, ¿se da cuenta? Esto es para que le dé alcance. Es un choque por alcance, ¿cierto? Va un auto y una camioneta. Si la camioneta va a mayor velocidad, va a alcanzar el auto, no alcanza a frenar y lo choca antes de la colisión. Y después de la colisión, la masa M1, que era la camioneta, ¿cierto? Sigue con una cierta velocidad V1', por lo que tiene que por qué ser la misma, y la masa M2, ¿cierto? Va con una cierta velocidad V2'. Obviamente usted sabe que se produce en la colisión, ¿no es cierto? Usted escucha sonido, hay liberación, ¿no es cierto? Conversión de energía cinética a energía de tipo sonora. También hay energía de tipo térmica, ¿cierto? Al chocar los cuerpos produce una gran liberación de energía y ahí en el punto de contacto, ¿cierto? Hay aumento de temperatura. Por eso que las velocidades cambian. Entonces, la cantidad de aumento lineal antes igual a la de después. Aquí tengo M1V1 más M2V2. Eso es igual a M1 por V1' más M2 por V2'. Entonces, aquí dice, si un cuerpo se mueve hacia la derecha, su velocidad será positiva. Ambos cuerpos, antes del choque, se mueven hacia la derecha. Por lo tanto, esta velocidad es positiva y V2 es positiva. Después de la colisión, se siguen moviendo hacia la derecha, V1' es positiva y V2' es positiva. Si este cuerpo rebota, colisiona, ¿cierto?, a la M2, M1 y rebota, va a rebotar en este sentido, por lo tanto, V1' sería negativa, ¿cierto? Porque se mueve hacia la izquierda. Si un cuerpo se mueve hacia la izquierda, su velocidad será negativa. Ese es el acuerdo que vamos a tomar. Todo cuerpo que se mueve hacia la derecha será positivo y todo cuerpo que se mueve hacia la izquierda será negativo. Y por ser elástico, también se conserva la energía cinética. La energía cinética antes es igual a energía cinética después. Recuerde que nosotros vimos energía, ¿cierto? El teorema de conservación de la energía el semestre pasado, por eso era necesario terminar. ¿Se recuerdan que fue necesario retomar eso? Un medio de la masa por V1 cuadrado más un medio de M2 por V2 al cuadrado. Ambas cantidades, ambas velocidades son positivas. Recuerde que todo número negativo al cuadrado es positivo, pero obviamente aquí ambas son positivas porque se mueven a la derecha. Y eso es igual a un medio de la masa M1 por V1' al cuadrado más un medio de M2 por V2' al cuadrado. Entonces, estas dos son las referencias cuantitativas o las ecuaciones que yo debo aplicar cuando me dicen que usted tiene una colisión de tipo elástica. Entonces tengo que echar mano a la primera información o también utilizar la segunda información. ¿Eso de qué va a depender? De las condiciones del problema. Los problemas que he preparado, en algunos se toman en consideración y en otros no se toman en consideración. Colisión totalmente inelástica o plástica. Las colisiones plásticas son aquellas en que los cuerpos quedan adheridos, pegados, trabados. Aquí tenemos dos objetos, las mismas dos esferas, M1 y M2, se mueven hacia la derecha, la velocidad V1 es mayor que V2 para que le dé alcance, y después de la colisión, ambos sistemas siguen con una velocidad común o de conjunto, y eso es M1 más M2. Entonces, si nosotros vemos la cantidad de aumento lineal antes, ahí está, M1 V1 más M2 V2, porque ambas se colisionan, esta podría estar detenida. Entonces, a lo mejor esa podría ser 0. Y esta viene y lo choca. Como son dos pelotitas de plasticina o dos pelotitas de chicle, los dos se juntan, dan una masa común M1 más M2 con una velocidad de conjunto. Y la energía cinética antes es igual a energía cinética después, un medio de M1 por V1 cuadrado, más un medio de M2 por V2 cuadrado. Las dos se mueven con velocidad y después las dos siguen trabajadas con una masa común, con una velocidad, ¿cierto?, de conjunto al cuadrado. Entonces, el que sea elástica o perfectamente inelástica es que esto es el caso, ¿cierto?, extremo, los dos casos extremos. En el segundo caso, ¿cierto?, que son una condición de una situación inelástica, ahí se produce una desigualdad, porque la energía cinética antes es distinta a la después, no se conserva. Entonces esa igualdad no se produce, hay una desigualdad para el caso intermedio. Ahora, hay un coeficiente que se llama el coeficiente de restitución E. Puede ocurrir que el choque no sea perfectamente elástico ni tampoco perfectamente inelástico.
Los cuerpos, aunque deformados, no permanecen unidos después del choque. El grado de elasticidad viene dado por un famoso coeficiente de restitución E, representado por E, ¿cierto? Que es la razón o el cociente entre las velocidades después y antes. V1 y V2 son las velocidades antes del choque. V1' y V2' son las velocidades después del choque. Entonces aquí tenemos que el coeficiente de restitución es la razón, el cociente, la división entre las velocidades después del choque respecto a las velocidades antes del choque. Algunos autores dicen V1' menos V2', V2 menos V1, pero aquí adelante le anteponen un signo negativo. No se vaya a encontrar con eso. Entonces usted tiene que saberlo interpretar, ¿cierto? Que son las velocidades dispuestas de manera distinta. Yo no voy a utilizar el signo negativo, sino que voy a usar esa expresión en cuestión. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si E vale 0? Si el coeficiente de elasticidad vale 0, si esto vale 0, entonces esto yo lo puedo pasar para allá. Y te queda entonces que te queda 0 por algo, te queda 0, ¿no? Y 0, ¿cierto? Es igual a V2' menos V1'. Y yo despejo una en función de la otra y que te queda que V1' es igual a V2', es decir, las velocidades después del impacto son iguales, significa que los cuerpos después del choque poseen la misma velocidad, el choque es perfectamente inelástico o plástico, siguen con una velocidad común o de conjunto, están trabados, y en ese caso el coeficiente de restitución te queda 0. Si E vale 1, aquí pongo 1, esto ve que está aquí, está dividiendo, pasa multiplicando, y puedo reajustar y puedo recombinar, entonces me quedan las velocidades V1, V1, V2 y V2 con V1' más V1, V2' y V2. Esta sería entonces la suma de las velocidades después del choque más la velocidad antes del choque, y esto es la velocidad después del choque y después de la velocidad, ¿cierto?, antes del choque para la 2. Entonces se conserva la energía cinética, el choque es perfectamente elástico. Ahora, si tú tienes un valor de E que varía entre 0 y 1, por ejemplo 0,33, 0,89, 0,9, 0,7, el choque es intermedio. Los valores extremos, 0 y 1, el 0 indica que es perfectamente inelástico, el 1 significa que es perfectamente elástico y se conserva la energía cinética. Si el valor ahora te da un 0,33, un 0,47, el choque es intermedio, es decir, estoy entre Tongoy y Los Vilos, ni chicha ni limonada. ¿Ya? Si usted quiere revisar, yo logré determinar el coeficiente de restitución para una pelota de ping-pong, vea la revista Texas Instruments y ahí me dio un valor de coeficiente de restitución, un 0,9 y algo. Ya es un artículo que yo tengo en una revista por ahí, para toda Latinoamérica. Y con esa información estamos en condiciones de poder abordar estos problemas que aparecen acá. Son ejemplos. Este ejemplo aparece en el libro, el Searle-Szymanski, ¿ya? Perdón, en el Serway. Yo lo hice con mayores detalles que lo que aparecen ahí. Este es un problema de prueba. Este es otro problema de prueba. Este problema también aparecía en el Searle-Szymanski. Y aquí tiene otro también que busqué yo por ahí. Entonces, ahí tiene otro más. Mire todos los problemas que están resueltos, ¿eh? Ese es del Serway. Ese también es del Serway. Entonces ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 problemas resueltos, propuestos. Nos quedan 10 minutos, vamos a hacer este problema y vamos a tratar de explicar, si no lo retomamos en la próxima clase. Acá lo que tenemos, ¿cierto?, es dos automóviles que viajan con velocidades de 25 metros por segundo en dirección horizontal y este va en la vertical hacia arriba. Ahí se pone el eje X e Y, es el norte y este, y los dos colisionan y siguen, ¿cierto?, con una velocidad común o de conjunto. Ahí está la velocidad final. Entonces la masa de este auto y la masa de esta camioneta tendrán sus valores. El automóvil tiene una masa de 1500 kilogramos
va hacia la derecha con 25 metros partido por segundo. La camioneta tiene 2.500 kilogramos, viaja hacia el norte a una rapidez, ¿cierto?, de 20 metros partido por segundo. Aquí puse los vectores unitarios IJ, como se muestra en la figura. Encuentre la dirección, es decir, el ángulo que van a tener y la magnitud de la velocidad común. Suponga que los vehículos quedan unidos después de la colisión. En el fondo, ¿qué me están diciendo? Que es un choque perfectamente inelástico y que siguen trabajados con una velocidad común. Y nosotros sabemos que en todo tipo de colisión, en ausencia de fuerza externa, la única posibilidad de fuerza, ¿cierto?, sería una fuerza de roce, pero no se habla de fuerza de roce que esté intercediendo en el problema. La variación de la cantidad de momento lineal antes es igual a 2 después, o delta P, la variación es igual a 0. Entonces vamos a aplicar la conservación de la cantidad de momento lineal, tanto en el eje X como en el eje de Y. El eje X es este. ¿Quién se mueve inicialmente a través del eje X? El auto con su velocidad. Aquí a propósito coloqué yo la masa de la camioneta por la velocidad de la camioneta, pero la camioneta no se mueve en el eje de las X, porque se mueve, ¿cierto?, en el eje de las Y, antes de la colisión. Por eso que esa velocidad le puse I0. Entonces todo este término aquí desaparece. Después, los dos siguen trabados, que sería la masa del auto más el auto de la camioneta, por la componente, ¿cierto?, que es la velocidad B coseno, porque este es un vector, entonces lo bajo para acá y es el coseno del ángulo, ¿no? Entonces aquí tengo el antes y el después, sigue con una velocidad común o de conjunto, y lo hace, ¿cierto?, en una dirección coseno del ángulo. 2. La conservación de la cantidad de momento lineal en el eje vertical. Tengo la masa del auto por la velocidad del auto, pero el auto se mueve en forma horizontal, no se mueve en forma vertical. Por lo tanto, la velocidad del auto antes de la colisión vale 0 por el auto. La velocidad de la camioneta se mueve hacia arriba, positiva. Acá también la velocidad del auto también se movía hacia la derecha, positiva, de acuerdo a nuestro criterio de convenio, de signo. Y después los dos siguen trabados, pero ahora ese ángulo θ usted sabe que se repite aquí arriba, así que la proyección vertical será B seno del ángulo. Entonces, si usted se da cuenta, tiene un sistema de dos ecuaciones, la ecuación número 1 y número 2. Y usted debe encontrar la dirección y la magnitud, es decir, le están preguntando por dos variables y usted tiene un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces vamos a reemplazar los datos. En la ecuación 1 tengo la masa del auto por su velocidad, que es positiva, más 0, porque todo ese producto vale 0, ya que la velocidad de la camioneta antes de la colisión vale 0. Después tengo la suma de las masas por B cos algo. En la ecuación 2, la masa del auto vale 0. Perdón, la masa del auto sí tiene un valor. Lo que pasa es que la velocidad del auto vale 0 porque se mueve en el plano horizontal. Y 0 por algo te queda 0. Después te queda la masa de la camioneta, 2.500 kilogramos por su velocidad. Va hacia arriba positiva. Y tengo la suma de las masas por B sen θ. Entonces ahí tengo ya mi sistema de ecuación. La ecuación alfa, ¿cierto? Habría que multiplicar 1.500 por 25 y la suma de esas dos cosas te queda 37.500. Después usted lo puede chequear. Kilogramos metro segundo. El otro te vale 1.500 más 2.500, te queda 4.000 B cos algo. Y la ecuación beta que le llamé son 50.000 kilogramos metro segundo. También te quedan los 4.000 kilogramos B seno θ. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La velocidad B y el ángulo en cuestión. Entonces, formas de hacer esto: podría elevar al cuadrado a la primera, elevar al cuadrado a la segunda, te quedaría B cuadrado coseno θ al cuadrado más B cuadrado seno cuadrado θ, y coseno cuadrado θ más seno cuadrado θ vale 1, así que te queda B cuadrado. Y habría que elevar al cuadrado todo esto que están aquí también. Pero yo lo que hice fue usar otro truco, y digo aquí dividiendo beta por alfa. Entonces al dividir esta ecuación, te queda el beta, ¿cierto? Te queda los 5.000 kilómetros metros segundo, que es lo que está ahí, dividido por 37.500 kilogramos metros segundo. Se nos va la unidad de kilogramos, los metros, los segundos, te queda un número puro. Y al otro lado te queda 4.000 kilogramos B seno θ, y acá te queda 4.000 kilogramos B cos θ. Se nos van los kilogramos, los 4.000, ¿cierto? Y te queda seno partido por coseno.
¿Y por qué me formo esa cuestión? Me formo esta ecuación porque seno teta partido por coseno teta es tangente. Y si tú divides 50.000 en 37.500 te queda 1,33. Entonces aplicamos la función inversa, colocamos teta tangente a la menos 1 de 1,33 y eso me queda 53,06 grados, que sería la dirección con la cual sale el sistema después de la colisión. Y ese ángulo lo puedo reemplazar en alfa y en beta, porque ahora que yo conozco, entonces si conozco el ángulo, conozco coseno del ángulo y seno del ángulo, donde yo reemplazo donde yo quiera. Entonces yo dije, voy a reemplazar en alfa, 37.500 kilogramos metro segundo, eso es igual a 4.000 kilogramos B por cos teta. Reemplazo el valor de coseno, el coseno 53, algo, se nos van aquí se nos van los kilogramos, te queda 37.500, eso lo repito abajo, multiplica, ¿cierto?, el coseno de 53,06 por 4.000, te queda 2.403,9 kilogramos B, se te van los kilogramos, te queda metros partido por segundo. Este número está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda 37.500 partido por 2.403,9 metros partido por segundo, lo cual da lugar a 15,59 metros partido por segundo, que sería la velocidad. Entonces ahí tienes un sistema bidimensional y se conserva la cantidad de momento lineal del choque, tanto en el eje X como en el eje de las Y. Y como tengo un sistema de dos ecuaciones, no fue necesario echar mano, ¿cierto?, a la conservación de la energía cinética. Ahora lo que uno podría evaluar, te podrían decir, es un choque perfectamente elástico, entonces tú tendrías que evaluar la energía cinética antes en el eje X y después en el eje de las Y, el antes y el después, y evaluar. Pues, si el número de la izquierda te da igual al número de la derecha, entonces es un choque perfectamente elástico. Se conserva además la energía cinética, pero en este caso simplemente me pedían hallar el ángulo que tiene que ver con la dirección y la velocidad. ¿Preguntas, duda, consulta? Estamos en la hora. ¿Aló? Todo claro, profe. Ya. Yo incorporé, algunos ya se dieron cuenta, ¿cierto? Tenemos la clave para el viernes y tenemos clase, entonces vamos a continuar. Si hay alguna consulta, duda, vea el PPT, ya está la materia arriba, y vamos a continuar explicando estos problemas. ¿Ya? Entonces fíjese bien que aquí está la conservación de la energía, ¿se da cuenta? Por eso que fui majadero el semestre pasado, dije, no, eso tenemos que verlo, porque si no lo vemos vamos a tener problemas para la física número 2. Entonces, hay conservación de la energía en sistemas conservativos y no conservativos, y por eso fue necesario hacerlo. Ya pues, chiquillos, son las 9:31. Voy a tomar un cafecito y tengo clase más ratito. Nos vemos el viernes. Ya, profe, nos vemos, que esté bien, cuídese. Ya, Ya, igual. profe, cuídese. Chao, chao. Dile a mi gol Chao, que profe. dile. Chao.